siempre a los instrumentistas de viento, digamos, clarinetes, flautas, saxofones, trompetas, se les pide que aparte de tocar su melodía, digamos, una balada o la melodía que fuere, en alguna forma el instrumento le pide también una improvisación sobre el tema, digamos, decir algo más sobre el tema, porque la melodía es corta, se acaba y bueno, digamos que la melodía sería la primer parte de la seducción del músico ante el oyente, el espectador. Entonces, acá comienza un trabajo en el que deben participar el músico como organizador, digamos, de una nueva melodía sobre la armonía brindada, y ejercer sobre el espectador un interés, crearle un interés por lo que el músico está desarrollando, está interpretando en ese momento. La improvisación no es, digamos, algo sencillo y se va desarrollando mediante el estudio a través del tiempo que uno también le disponga al instrumento para ir creando y generando nuevas melodías, nuevas creaciones. En esto es muy importante, digamos, tener pausa y aplacar un poco la ansiedad de cada estudiante que se inicia en la improvisación y quiere tocar muchas notas rápidamente. Esto no creo que sea bueno intentarlo. Yo en mi experiencia, tanto con alumnos, digamos, y en la experiencia propia mía, al trabajar y al haber comenzado a hacer este tipo de actividad, digamos, improvisando, he pasado por los mismos momentos y he cometido los mismos errores. Con lo cual trato de orientarlos de la mejor manera para que no tropiecen con estos errores. Vuelvo a repetir, tratar de poner pocas notas y decir algo en concreto, porque cuando uno pone muchas notas y estas notas están desordenadas, no producen en el espectador, digamos, muchas cosas, mucho interés. Porque es como decir muchísimas palabras sin un contenido cierto, digamos, muy adornado por todos lados, pero el concepto no está claro. Entonces, es necesario insistir, digamos, con pocas notas, crear algo que sea un motivo, decir algo con pocas notas. Es como que uno está dando un mensaje y con lo mínimo el que está del otro lado, de frente, llega a entender que hay un mensaje, que se está diciendo algo en concreto. Después, más adelante, con práctica, desarrollando muchas, articulaciones, escalas, todo eso, podemos adornar este mensaje. Pero tengamos en cuenta que tiene que haber un motivo. Un motivo es como armar en concreto un discurso que al espectador pueda llegar como entendible. Y en algunos momentos usted podrá sorprenderlo en ese discurso con algo que el espectador no tenía en ese momento planeado en su mente, porque es un juego entre lo que yo expreso y lo que el otro recibe.
es una relación en donde hay un 50 y un 50, hay una interacción. Entonces uno debe interesar al que lo está escuchando, que es como un comprador de nuestro arte en ese momento. Lógicamente, siempre se recurre al movimiento debido a la artesanía rápida, digamos, como un recurso de sorpresa, donde el otro dice, mira cómo toca. Y capaz que lo que ha dicho no tiene nada de cierto o nada concreto. Pero como el que está del otro lado no sabe, cree entender que el que está tocando es un monstruo de la digitación. Y a veces puede ser cierto, sí, puede ser un monstruo de la digitación, pero también puede ser un embaucador. Entonces, tengamos un poco de cuidado con nuestro discurso y tratemos de ser los más honestos posibles con respecto a nosotros mismos, al público y a nosotros mismos. Entonces, empecemos a trabajar, digamos, con pequeños recursos que iremos desarrollando en el tiempo, en la medida que nuestro intelecto se vaya fortaleciendo con nuevas propuestas, nuevos conceptos, y estos conceptos los iremos integrando a nuestro léxico musical. Bueno, después de este discurso introductorio, les deseo a los que estén escuchando esto y sigan este método muchísima suerte y que puedan lograr una entera satisfacción al poder